Volví a casa por la noche para ver a mi esposo enfermo y llevarle su medicina. A través de la puerta, lo vi en la cama con otra mujer. Su traición me destrozó, pero lo que oí a continuación me paralizó de terror. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. La lluvia caía sobre la Ciudad de México con una furia implacable, convirtiendo las luces de Polanco en manchas impresionistas a través de los ventanales de mi penthouse. Era una noche de viernes, una noche que se suponía yo debía pasar en Guadalajara, revisando los planos finales de un nuevo hotel boutique. Pero un extraño desasosiego, una punzada fría en el estómago que no pude ignorar, me hizo tomar el primer vuelo de regreso. Quería sorprender a Bruno, mi esposo, quien llevaba 2 días en cama con una fiebre terrible. Dejé mis tacones en la entrada de mármol, el silencio del apartamento era casi absoluto, roto solo por el golpeteo rítmico de la tormenta. En mi mano, un termo con la sopa de pollo que su madre siempre decía que era milagrosa. Sonreí con ternura. A pesar de dirigir Espacios Vitales, una de las firmas de arquitectura y diseño de interiores más importantes del país, en el fondo, yo era simplemente Aitana, la mujer que amaba cuidar a su esposo. El pasillo que llevaba a nuestra habitación estaba en penumbra. Avancé de puntillas, no queriendo despertarlo. Pero a medida que me acercaba, un sonido rompió el silencio. No era el televisor. Eran voces. Susurros, seguidos de una risa ahogada, una risa femenina que no era la mía. Mi corazón dio un vuelco doloroso. Me detuve en seco, el termo casi se me resbala de los dedos. Una enfermera. Una visita. La puerta de caoba estaba entreabierta, una delgada línea de luz se escapaba de su interior. Contuve la respiración y me acerqué, mi cuerpo moviéndose con una cautela que no sabía que poseía. Lo que vi a través de esa rendija destrozó mi universo en 1.000.000 de fragmentos. Bruno no estaba enfermo. Estaba recostado en las almohadas de nuestra cama, con el torso desnudo y una sonrisa de satisfacción en el rostro. Y en sus brazos, con la cabeza apoyada en su pecho, vistiendo una de mis camisas de seda, estaba Elisa. Mi socia. Mi mejor amiga desde la universidad. La madrina de nuestra boda. El aire se escapó de mis pulmones. Un zumbido agudo llenó mis oídos, ahogando el sonido de la lluvia. Era una escena tan íntima, tan cómoda, que gritaba familiaridad. Esto no era un error de una noche, esto era una rutina. Me quedé paralizada, anclada al suelo por una fuerza invisible de puro shock. Quería gritar, quería irrumpir en la habitación y arrancarles los ojos. Pero no pude moverme. Y entonces, escuché sus voces, claras y crueles en el silencio de mi hogar profanado. Entonces, ¿cómo está la fiebre?, preguntó Elisa, su voz goteando sarcasmo mientras trazaba círculos en el pecho de mi esposo. Bruno soltó una carcajada, un sonido que una vez había sido música para mis oídos y ahora sonaba como el crujido de mis huesos rompiéndose. Solo necesito tu medicina para curarme, mi amor. La tonta de tu amiga debe estar ahora mismo en Guadalajara, preocupadísima por mí. Pobre diabla, dijo Elisa, y el veneno en su tono era palpable. Trabaja como una mula para que nosotros podamos disfrutar de todo esto. Su mano hizo un gesto amplio, abarcando la habitación que yo había diseñado, los muebles que yo había elegido, la vida que yo había construido. Sentí el sabor amargo de la bilis subiendo por mi garganta. Quería vomitar. Esto no podía ser real. Ten paciencia, continuó Bruno, su voz ahora más seria. La próxima semana, después de la junta de accionistas, todo esto será nuestro. Legalmente. Espacios Vitales, será nuestro. Elisa se incorporó un poco, su rostro iluminado por la luz de la lámpara de noche. ¿Crees que funcione? ¿Lo de los correos falsos? Por supuesto que funcionará, respondió Bruno con una confianza arrogante. Demostraremos que ha estado malversando fondos.
con su reputación por los suelos y la presión de los inversores, no tendrá más remedio que renunciar y ceder el control. Saldrá de aquí sin nada, humillada y rota. Exactamente como te prometí. Se besaron. Un beso largo y apasionado sobre las sábanas donde yo dormía cada noche. Y en ese instante, el dolor agudo de la infidelidad fue eclipsado por un terror helado y profundo. No solo me estaban traicionando. Estaban conspirando para destruirme, para robarme el trabajo de mi vida, el fruto de cada noche sin dormir, de cada sacrificio que había hecho. Me tapé la boca con ambas manos para ahogar un sollozo que amenazaba con desgarrarme por dentro. Me di cuenta de que la mujer que había entrado a este apartamento hacía apenas 5 minutos ya no existía. Había muerto allí, en ese pasillo oscuro, escuchando la sentencia de muerte de su propia vida a través de una puerta entreabierta. Apoyada contra la pared fría del pasillo, el mundo exterior se desvaneció. La lluvia, la ciudad, el tiempo mismo, todo se detuvo. Mi mente, en un acto de autodefensa o quizás de tortura, se convirtió en un proyector, mostrando escenas de mi pasado bajo una nueva y horrible luz. Los fragmentos de mi vida con ellos desfilaron ante mis ojos, cada recuerdo feliz ahora contaminado, cada gesto de amor ahora revelado como una pieza de su gran engaño. La primera imagen, nuestra boda, hace 5 años. El sol brillaba en el jardín de una hacienda en Cuernavaca. Recuerdo el rostro de Elisa, radiante como mi dama de honor, con lágrimas en los ojos mientras me ayudaba a ponerme el velo. Eres la hermana que nunca tuve, Aitana, me susurró. Mereces toda la felicidad del mundo. Luego, durante el brindis, se dirigió a Bruno, cuida bien de mi mejor amiga. Es lo más valioso que tengo. ¡Qué gran actriz! Sus lágrimas no eran de alegría por mí, eran de triunfo por su plan que se ponía en marcha. Cada palabra, una mentira calculada. La imagen cambió. Ahora estábamos en las primeras oficinas de Espacios Vitales, un pequeño local rentado en la colonia Roma. Yo tenía 28 años, llena de sueños y deudas. Recuerdo noches enteras sin dormir, con los ojos rojos por mirar la pantalla del ordenador, sobreviviendo a base de café y la adrenalina de crear algo propio. Bruno, a quien había conocido hacía poco, solía aparecer a las 2 de la mañana con tacos y una sonrisa encantadora. No puedes construir un imperio con el estómago vacío, decía. Se sentaba a mi lado, escuchando mis ideas, ofreciendo apoyo moral. Ahora veía la verdad, no estaba allí para apoyarme, estaba allí para estudiar a su presa, para aprender mis vulnerabilidades, para medir el alcance del premio que planeaba robar. Otra escena parpadeó en mi mente. Elisa, hace 2 años, entrando a mi oficina con el rostro pálido. Aitana, no sé cómo decírtelo, perdí el contrato de los Montero. Era nuestro cliente más grande hasta la fecha. El error nos costó una fortuna y casi daña nuestra reputación. La consolé, le dije que los errores ocurrían, que éramos un equipo. Asumí toda la responsabilidad ante la junta. Elisa me abrazó, llorando en mi hombro, susurrando lo agradecida que estaba. Mentira. Ahora lo entendía. No fue un accidente. Fue un sabotaje deliberado, diseñado para hacerme parecer incompetente, para sembrar las primeras semillas de duda entre nuestros inversores. Y yo, en mi ciega confianza, la había protegido. El proyector de mi mente se detuvo en una memoria más reciente. Hace 6 meses. Joel, un joven y brillante contable de nuestra firma, vino a mi oficina, visiblemente nervioso. Señora Aitana, con todo respeto, el señor Bruno ha solicitado acceso a los servidores de contabilidad principales. Es un nivel de acceso que ni siquiera la señora Elisa tiene. Me pareció inusual. Recuerdo mi respuesta, teñida de una ligera molestia por su desconfianza. Es mi esposo y el director de desarrollo de negocios, Joel. Seguro tiene una buena razón. No te preocupes. Le sonreí para tranquilizarlo, ignorando la bandera roja que él, un extraño, había visto con más claridad que yo, la esposa, la amiga. Qué ingenua. Qué estúpida. Cada uno de estos recuerdos era un ladrillo en el muro de su traición. Cada palabra de amor, cada gesto de apoyo,
cada momento de aparente amistad había sido una farsa. No solo me habían engañado, me habían utilizado como una herramienta para sus ambiciones. Mi amor por Bruno era la llave que le dio acceso a mi vida. Mi amistad con Elisa era el disfraz que ocultaba a la víbora que esperaba para morder. La náusea que sentí en el pasillo no era solo por el shock, era por el asco. Asco de ellos, por su crueldad y su codicia. Y un asco profundo y devastador hacia mí misma, por haber sido tan ciega, por haberles entregado mi corazón y mi confianza sin reservas. Ellos no me habían roto el corazón. Lo habían arrancado, lo habían pisoteado y se habían reído mientras lo hacían. El zumbido en mis oídos comenzó a disiparse, reemplazado por un silencio helado y aterrador. El silencio que precede a la batalla. La Aitana que amaba, que confiaba, que perdonaba, había sido asesinada en ese pasillo. Y de sus cenizas, algo nuevo y peligroso comenzaba a despertar. El mundo volvió a enfocarse. El patrón del mármol bajo mis pies, el olor a madera y lluvia, el sonido sordo de mi propio pulso. La parálisis se rompió, reemplazada por una claridad gélida, casi inhumana. No iba a gritar. No iba a llorar. No les daría esa satisfacción. Retrocedí paso a paso, mis movimientos deliberadamente silenciosos, como un fantasma en mi propia casa. Fui al baño de visitas, el que estaba más alejado del dormitorio. Me miré en el espejo. Mi rostro estaba pálido, mis ojos desorbitados, dos pozos oscuros de dolor y traición. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña. Una víctima. Y odié lo que vi. Abrí el grifo y me eché agua fría en la cara, una y otra vez, el impacto helado me devolvió a la realidad. Respira, Aitana. Respira. Piensa. Ellos creen que eres débil. Creen que eres una tonta. Es hora de demostrarles lo equivocados que están. Una idea, fría y afilada como un fragmento de hielo, se formó en mi mente. Sequé mi rostro, recompuse mi expresión, borrando cualquier rastro de la devastación que sentía por dentro. Practiqué una sonrisa en el espejo. Era frágil, temblorosa, pero era una sonrisa. Sería suficiente. Salí del baño, caminé hacia la entrada principal, tomando una respiración profunda, presioné el timbre del apartamento. 1, 2 veces. El sonido resonó en el silencio, un anuncio deliberado de mi llegada oficial. Escuché un movimiento frenético dentro. Unos segundos después, la puerta se abrió. Era Bruno. Llevaba una bata de seda, el pelo revuelto y una expresión de sorpresa y enfermedad perfectamente ensayada. Mi amor. ¿Qué haces aquí?, dijo, su voz ronca y débil. ¿Cancelaron tu vuelo? ¡Qué sorpresa! Se inclinó para besarme, pero me aparté ligeramente. No te acerques mucho, no quiero contagiarme, dije, mi voz sonando preocupada, exactamente como la de una esposa amorosa. El cliente tuvo una emergencia familiar, la reunión se pospuso. Así que tomé el primer avión de vuelta. Estaba tan preocupada por ti. Lo escruté de arriba a abajo, fingiendo evaluar su estado. Sigues pálido. ¿Has comido algo? Te traje sopa de pollo. La confusión en sus ojos fue reemplazada por una chispa de alivio, seguida de una mirada de afecto culpable. Él se creyó mi actuación. Eres la mejor esposa del mundo, murmuró, dejándome pasar. Justo ahora me sentía fatal. Elisa pasó un momento a dejarme unos documentos del trabajo, pero ya se fue. No quería molestar. La facilidad con la que mintió me dejó sin aliento. Mencionó a Elisa como si nada, tejiendo su coartada sin el menor titubeo. Qué amable de su parte, respondí, mi voz tan dulce que casi me empalaga. Voy a calentarte la sopa. Tienes que comer algo y luego a la cama. Mientras calentaba la sopa en la cocina de diseño que yo había creado, sentí sus ojos en mi espalda. Podía sentir su complacencia. Para él, yo era la misma de siempre, predecible, cariñosa, ingenua. No tenía idea de que la mujer que estaba de espaldas a él ya no era su esposa, sino su verdugo. Le llevé la sopa a la cama.
La misma cama donde, hacía menos de una hora, había estado con mi mejor amiga. Me senté en el borde, observándolo comer. Cada cucharada que se llevaba a la boca era una victoria para mí. Él pensaba que estaba recibiendo cuidado, y yo sabía que estaba alimentando a un cerdo antes de la matanza. ¿Estás seguro de que no necesitas nada más?, le pregunté cuando terminó. ¿Puedo quedarme aquí contigo? No, no, mi vida, dijo, apartando la bandeja. Tú debes estar agotada por el viaje. Ve a descansar a la habitación de invitados, así no te contagio. Yo solo necesito dormir. Era perfecto. Me estaba dando exactamente el espacio que necesitaba. Está bien, si estás seguro, dije. Me incliné y le di un beso en la frente. Su piel estaba fría, no había rastro de fiebre. Su contacto me provocó un escalofrío de repulsión que tuve que reprimir con todas mis fuerzas. Descansa, mi amor. Cerré la puerta de la habitación de invitados detrás de mí y me apoyé en ella, mi cuerpo finalmente temblando incontrolablemente. La actuación me había agotado. Pero había funcionado. Estaba dentro de la fortaleza enemiga, y el enemigo no tenía idea de que la guerra había comenzado. Esa noche, no dormí. Me senté en la oscuridad, escuchando los sonidos de la casa, y por primera vez en mi vida, empecé a planear no un edificio, sino una demolición. La noche fue una eternidad. Cada crujido de la casa, cada sirena lejana en las calles de la ciudad, sonaba como una burla. Me quedé sentada en un sillón junto a la ventana de la habitación de invitados, viendo cómo la tormenta amainaba y daba paso a un cielo nocturno manchado de nubes. No lloré. Las lágrimas se habían secado, cristalizadas en mi interior en algo duro y afilado. El dolor seguía ahí, una brasa ardiente en mi pecho, pero encima de él, una capa de hielo se estaba formando. Me levanté y caminé descalza por el apartamento silencioso. Fui a mi estudio, mi santuario. Las paredes estaban cubiertas de bocetos, planos arquitectónicos, fotos de edificios que había diseñado y que ahora se erigían como monumentos a mi pasión. Sobre mi escritorio, bajo la luz de una lámpara de diseño, había varios premios de arquitectura. Toqué el frío metal de uno de ellos, un reconocimiento internacional que había ganado el año anterior. Recordé la fiesta de celebración. Bruno había estado a mi lado, sonriendo para las cámaras, susurrando en mi oído lo orgulloso que estaba. Elisa había organizado todo el evento, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto, llamándome su inspiración. Todo era una farsa. Mi éxito no era una fuente de orgullo para ellos, era el objetivo a conquistar. Vi una foto enmarcada sobre una repisa. Éramos Bruno y yo, el día que firmamos la hipoteca de este penthouse. Yo sonreía de oreja a oreja, rebosante de felicidad. Él me abrazaba por la espalda, su barbilla apoyada en mi hombro, con una mirada de amor protector. O eso creía yo. Ahora, al mirar esa misma foto, veía algo más en sus ojos. No era amor. Era la mirada de un cazador evaluando a su presa. La mirada de un conquistador plantando su bandera en territorio ajeno. Un impulso violento se apoderó de mí. Tomé el marco de plata maciza, sentí su peso en mi mano. Por un momento, quise volver al dormitorio y estrellárselo en la cabeza a Bruno mientras dormía. Pero eso sería demasiado fácil. Demasiado rápido. La muerte es un final, no un castigo. Y ellos merecían ser castigados. Con un grito ahogado que era mitad rabia y mitad agonía, arrojé el marco contra la pared opuesta. El cristal se hizo añicos, esparciéndose por el suelo de madera en un millar de diamantes rotos. El sonido fue brutal, catártico. Me quedé mirando los pedazos de mi felicidad destrozada. Y en ese momento, lo entendí. La Aitana que sonreía en esa foto, la que creía en el amor eterno y la amistad incondicional, la que construía hogares para otros mientras el suyo se edificaba sobre cimientos de mentiras, esa Aitana acababa de morir. Murió con el sonido del cristal rompiéndose. Lo que quedaba era diferente. Era una arquitecta, sí. Pero los arquitectos no solo diseñan y construyen. También entienden la estructura.
Saben qué viga quitar para que todo el edificio se derrumbe. Saben qué cimiento dinamitar para que no quede piedra sobre piedra. Ellos querían robarme espacios vitales. Qué irónico. Iba a usar cada gramo de mi inteligencia, cada recurso a mi disposición, no para construir, sino para demoler. Iba a demoler sus vidas, sus reputaciones, sus futuros. Iba a hacerlo de forma tan metódica y precisa como si estuviera diseñando un rascacielos. Ladrillo por ladrillo. Mentira por mentira. El sol comenzó a despuntar, tiñendo el cielo de un gris pálido. Me senté en mi escritorio, saqué un cuaderno nuevo y un bolígrafo. En la primera página, no escribí ideas para un nuevo proyecto. Escribí 2 nombres, Bruno. Elisa. Y debajo, con letras mayúsculas y subrayado 3 veces, escribí una sola palabra, demolición. La era de la musa había terminado. La era de la estratega acababa de comenzar. El sábado por la mañana, la atmósfera en el apartamento era surrealista. Bruno finalmente salió del dormitorio, actuando como si se estuviera recuperando de una gripe mortal. Se movía con lentitud, se quejaba de dolores de cabeza, y me agradecía profusamente por haber vuelto. Me costó todo mi autocontrol no reírme en su cara. Voy a la oficina un par de horas, le dije, mi tono casual. Hay unos correos urgentes que debo atender. Pero es sábado, mi amor, protestó débilmente. Deberías descansar. Solo será un rato, le aseguré, dándole un beso fugaz en la mejilla. Tú quédate aquí y recupérate. Volveré para el almuerzo. No fui a mi oficina. En lugar de eso, conduje hasta un pequeño café en Coyoacán, un lugar antiguo con olor a café tostado y pan dulce, un lugar donde sabía que no nos encontraríamos con nadie del círculo social de Polanco. Don Fermín ya estaba allí, sentado en una mesa al fondo, con una taza de café negro y una expresión grave. Tenía más de 60 años, el cabello completamente blanco y unos ojos que habían visto demasiado como para sorprenderse fácilmente. Fue mi primer empleado, el hombre que creyó en mí cuando, espacios vitales, no era más que un sueño en un cuaderno. Me senté frente a él. No hubo saludos triviales. Saqué mi teléfono y coloqué un pequeño dispositivo USB sobre la mesa. Anoche, dije, mi voz apenas un susurro. Volví a casa. Esto es lo que grabé fuera de mi dormitorio. Don Fermín no hizo preguntas. Conectó el USB a su propio teléfono con un adaptador y se puso unos audífonos. Lo observé mientras escuchaba. Vi cómo su expresión pasaba de la seriedad a la incredulidad, y luego a una furia fría y contenida. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar la taza de café. Cuando terminó, se quitó los audífonos y me miró, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y protección paternal. Esos malnacidos, siseó, su voz temblando de ira. Lo siento tanto, Aitana. Yo sospechaba. Pero nunca imaginé esto. ¿Sospechaba qué, don Fermín?, pregunté, necesitando saberlo. Abrió su maletín de cuero desgastado y sacó una carpeta. Desde hace 6 meses, el joven Bruno ha estado haciendo solicitudes financieras extrañas. Pidiendo acceso a cuentas que no le corresponden, moviendo pequeños montos a presupuestos de proyectos que luego se cancelaban. Y la señorita Elisa ha estado aprobando gastos de representación exorbitantes. Viajes, cenas, todo bajo la excusa de buscar nuevos clientes. Por separado, parecían solo descuidos o mala gestión. Pero juntos. Dejó la frase en el aire. Empecé a hacer copias de todo. Por si acaso. Abrió la carpeta. Dentro había docenas de documentos, estados de cuenta, solicitudes de transferencia, facturas. Era un rastro de su codicia, meticulosamente documentado por el único hombre en quien realmente podía confiar. Sentí una oleada de gratitud que casi me hace llorar. No estaba sola. Sabía que algo andaba mal, continuó, pero confrontarte sin pruebas concretas solo habría hecho que te pusieras a la defensiva. Son tu esposo y tu mejor amiga. Habrías pensado que este viejo estaba perdiendo la cabeza. Asentí,
la vergüenza quemándome por dentro. Tenía razón. Probablemente no le habría creído. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, su voz recuperando la firmeza. Voy a destruirlos, respondí, sin dudarlo. Voy a quitarles todo, don Fermín. Pero necesito ayuda. Necesito a alguien que no tenga miedo de ensuciarse las manos. Él asintió lentamente, una mirada de sombría determinación en su rostro. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó una tarjeta de presentación. Era de un papel grueso, color crema, con letras negras y elegantes. Licenciada Georgina Reyes. Abogada corporativa. Estrategias de litigio. La llaman, la tiburona, dijo don Fermín. Es la abogada más temida de la ciudad. Es cara, es implacable y no pierde casos. Si alguien puede ayudarte a construir una jaula legal para esas dos ratas, es ella. Dile que vas de mi parte. Tomé la tarjeta. Su peso se sentía sólido, real, en mi mano temblorosa. Era la primera arma en mi nuevo arsenal. Miré a don Fermín, mis ojos finalmente llenándose de lágrimas, pero esta vez eran de gratitud. Gracias, susurré. Gracias por todo. No me agradezcas, respondió, poniendo su mano sobre la mía. Yo vi crecer esta empresa contigo. No dejaré que nadie te la arrebate. Ahora, ve a llamar a la abogada. La guerra ha comenzado. El lunes por la mañana, llamé a la licenciada Georgina Reyes. Su asistente me dio una cita para esa misma tarde, no en sus lujosas oficinas en Paseo de la Reforma, sino en un club privado en Las Lomas, un lugar discreto donde las conversaciones importantes se ahogaban en el humo de los puros y el tintineo del hielo en vasos de whisky. Georgina Reyes, la tiburona, era exactamente como don Fermín la había descrito. Tendría unos 50 y tantos años, con un traje sastre impecable, el cabello plateado recogido en un moño perfecto y unos ojos grises tan penetrantes que sentí que podían ver a través de mis paredes. No ofreció sonrisas ni palabras de consuelo. Me indicó que me sentara y dijo una sola palabra: hable. Durante la siguiente hora, le conté todo. La vuelta a casa, la escena en el dormitorio, la grabación de audio, las sospechas de don Fermín y los documentos que él había recopilado. Le entregué el USB y la carpeta. Ella escuchó en silencio, sin interrumpir, su rostro una máscara de concentración impasible. Ocasionalmente, hacía una anotación en una libreta de cuero. Cuando terminé, el silencio se apoderó de la sala durante un largo minuto. Pensé que tal vez rechazaría el caso, que lo consideraría un simple drama doméstico. Pero entonces, una comisura de sus labios se curvó en lo que apenas podría describirse como una sonrisa. Era una sonrisa depredadora. Bien, dijo, su voz era grave y precisa. Tenemos traición, conspiración, fraude y una arrogancia desmedida por parte de sus oponentes. Me gusta. La arrogancia los hace cometer errores. Se reclinó en su silla. Señorita Aitana, hay dos maneras de manejar esto. La primera es la vía directa, confrontarlos, demandarlos, un divorcio contencioso, una batalla legal que durará años, será pública y dolorosa. Perderá tiempo, energía y probablemente una parte de su empresa en el acuerdo. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los míos. Y luego está mi vía. La vía inteligente. No vamos a defendernos. Vamos a tender una trampa. Una trampa tan elegante y devastadora que ellos mismos caminarán hacia su propia destrucción, felices y sin sospechar nada. Elijo la segunda opción, respondí sin dudar. Lo sabía, dijo con esa media sonrisa. Escuche con atención, porque a partir de este momento, usted se convierte en mi mejor clienta y en la mejor actriz de esta ciudad. Su papel es el de una mujer al borde del colapso. Está estresada, distraída, abrumada. Su matrimonio está, en problemas, por su dedicación al trabajo. Quiero que Bruno y Elisa la vean como una presa herida, lista para ser rematada. Continuó, su voz bajando a un tono conspirador. Mientras usted actúa, don Fermín y mi equipo de investigadores privados reunirán más pruebas.
Necesitamos todo: grabaciones, correos electrónicos, testimonios. Y lo más importante, vamos a crear un cebo. Abrió su portafolio y sacó una hoja en blanco. Lo llamaremos el Proyecto Vistamar. Vamos a crear una empresa fantasma, una subsidiaria de Espacios Vitales. En el papel, esta empresa será la dueña de un supuesto terreno privilegiado en Cancún, con permisos para construir un resort de lujo. Un proyecto que vale cientos de millones. La miré, empezando a entender la genialidad del plan. Pero en la realidad, continuó, sus ojos brillando, vamos a transferir a Vistamar Properties todas las deudas incobrables de su empresa. Todos los pequeños proyectos fallidos, las obligaciones fiscales pendientes, los litigios menores. Será una bomba de tiempo financiera, un cascarón vacío lleno de deudas tóxicas. Y usted, en su estado de distracción, dejará estos planos y documentos, secretos, a la vista. Ellos los encontrarán. Su codicia será tan grande que no investigarán a fondo. Harán todo lo posible por robarle no solo el control de la empresa principal, sino también la joya de la corona, el proyecto Vistamar. ¿Y cuando lo hagan?, pregunté, mi corazón empezando a latir con una emoción que no era dolor, sino anticipación. La sonrisa de Georgina Reyes se ensanchó. Cuando lo hagan, habrán firmado su propia sentencia. No solo los expondremos por fraude, sino que los dejaremos como los orgullosos propietarios de una deuda de 50 millones de pesos. Los destruiremos con su propia firma, en su propio papel. Será poético. Salí del club privado sintiéndome como una persona diferente. El caos de mis emociones había sido canalizado, moldeado en un plan de batalla. Ya no era una víctima a la deriva. Era una general al mando de un ejército, y mi primera orden era simple: que comience la actuación. La semana siguiente fue la más difícil de mi vida. Actuar se convirtió en mi trabajo de tiempo completo. Cada mañana, me despertaba junto a Bruno, forzando una sonrisa cansada, quejándome de dolores de cabeza por el estrés. Él, a su vez, interpretaba al esposo preocupado, trayéndome té, sugiriendo que me tomara unas vacaciones. Era un teatro del absurdo, dos actores principales interpretando una obra para una audiencia inexistente, cada uno con un guión secreto. En la oficina, mi actuación se volvió más elaborada. Llegaba tarde a las reuniones, parecía distraída, hacía preguntas que ya habían sido respondidas. Veía las miradas de suficiencia que Bruno y Elisa intercambiaban por encima de la mesa de conferencias. Creyeron que su plan estaba funcionando, que la presión me estaba quebrando. Elisa se convirtió en mi sombra, siempre con una palabra de apoyo. Aitana, te ves terrible. ¿Por qué no te tomas la tarde libre? Bruno y yo podemos encargarnos de todo, decía, su voz rebosante de falsa solicitud. Cada una de sus palabras de consuelo era como sal en mis heridas, pero yo solo asentía con gratitud, interpretando mi papel a la perfección. No sé qué haría sin ti, Elisa. Eres una verdadera amiga. La ironía era tan espesa que casi podía ahogarme en ella. El miércoles por la tarde, llegó el momento de plantar el cebo. Organicé una reunión de emergencia sobre un problema de flujo de caja. Dejé mi portafolio abierto sobre mi silla cuando salí de la sala para atender una llamada urgente. Dentro, claramente visible, había una carpeta de color azul brillante con la etiqueta Proyecto Vistamar, confidencial. Me quedé en el pasillo, fuera de la vista pero lo suficientemente cerca para escuchar. Contuve la respiración. Después de unos segundos de silencio, escuché el susurro de Bruno, ¿lo ves? Es lo que te dije. El proyecto de Cancún. Rápido, tómale fotos con tu teléfono antes de que vuelva, siseó Elisa. Escuché el clic sutil de un teléfono tomando varias fotos. Mi corazón martilleaba, no de miedo, sino de un júbilo oscuro y salvaje. Habían mordido el anzuelo. Regresé a la sala con una disculpa por la interrupción. Cerré mi portafolio rápidamente, como si me diera cuenta de mi descuido. Vi la chispa de triunfo en los ojos de ambos. A partir de ese día, su comportamiento cambió. Se volvieron más audaces, más imprudentes. Mientras tanto,
detrás de escena, el equipo de Georgina trabajaba sin descanso. Un investigador privado, haciéndose pasar por un potencial inversor, se acercó a Bruno en un bar. Después de unas copas, Bruno, envalentonado por el alcohol y su arrogancia, se jactó de cómo, pronto, él y su socia tomarían el control creativo total de la empresa, ya que la fundadora ya no tenía la visión necesaria. Todo fue grabado. Don Fermín, por su parte, le entregó a Joel, el joven contable, una tarea aparentemente mundana: auditar los gastos de los últimos 6 meses. Joel, con su atención al detalle, descubrió una red de facturas infladas y pagos a proveedores fantasmas, todo aprobado por Elisa y justificado por Bruno. El rastro del fraude era ahora innegable. La parte más dolorosa de mi actuación era la vida en casa. Las noches eran una tortura. Bruno intentaba ser el esposo cariñoso, abrazándome en la cama, hablando de nuestro futuro. Cuando las cosas se calmen en el trabajo, deberíamos irnos de viaje, mi amor. Solo tú y yo. A Cancún, quizás. He oído que hay oportunidades increíbles allí. Tenía que tragarme el asco y acurrucarme junto a él, fingiendo que su sueño era también el mío. Me encantaría, susurraba en la oscuridad, mientras mi alma gritaba. Cada noche, me dormía con el sonido de su respiración a mi lado, recordándome que estaba durmiendo con el enemigo. Pero el pensamiento del día del juicio final, el día de la junta de accionistas que se acercaba rápidamente, era el único combustible que me mantenía en pie. Iba a representar el papel de mi vida, y el aplauso final sería el sonido de su mundo derrumbándose. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. El día de la Junta Anual de Accionistas llegó con un cielo despejado y brillante, una ironía cruel para el día más oscuro de las vidas de Bruno y Elisa. La sala de juntas del piso 30, con sus vistas panorámicas de la ciudad, estaba llena. Los rostros de nuestros inversores, hombres y mujeres poderosos que habían confiado en mí durante años, me miraban con una mezcla de preocupación y escepticismo. Los rumores que Bruno y Elisa habían esparcido habían hecho su trabajo. Yo me senté a la cabeza de la mesa, luciendo deliberadamente pálida y agotada. A mi derecha, Bruno, con un traje impecable y una expresión de sombría responsabilidad. A mi izquierda, Elisa, con un vestido elegante y una mirada de compasión ensayada. Parecían la imagen de la lealtad y la preocupación. La reunión comenzó con las formalidades habituales. Luego, Bruno se puso de pie. Damas y caballeros, comenzó, su voz grave y llena de una falsa emoción. Me duele profundamente tener que decir esto. Todos aquí admiramos el genio y la visión de mi esposa, Aitana. Ella es, espacios vitales. Pero en los últimos meses, hemos notado, un deterioro preocupante. Estrés, agotamiento, que ha llevado a decisiones erráticas y a una gestión financiera que, lamentablemente, pone en riesgo la estabilidad de esta empresa. La sala se llenó de murmullos. Elisa tomó la palabra. No queríamos creerlo, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Pero hemos descubierto pruebas de una mala gestión grave, posiblemente incluso, malversación. Proyectaron en la pantalla grande una serie de correos electrónicos y documentos financieros. Eran falsificaciones, pero muy convincentes. Mostraban transferencias de fondos a cuentas personales, decisiones de inversión desastrosas, todo apuntando a mí. Parecía que me habían acorralado. Varios accionistas me miraron con abierta hostilidad. Por el bien de la empresa que todos amamos, concluyó Bruno, nos vemos en la dolorosa obligación de solicitar un voto de no confianza contra la actual CEO, Aitana, y proponer a Elisa, quien ha estado aquí desde el principio, como su sucesora interina. El silencio en la sala era denso. Vi las sonrisas de triunfo apenas contenidas en sus rostros. Creyeron que habían ganado. Me levanté lentamente. Todas las miradas se posaron en mí. No parecía una CEO poderosa, sino una mujer derrotada. Gracias, Bruno. Gracias, Elisa, dije, mi voz tranquila. Por su presentación.
Es muy creativa. Hice una pausa, dejando que la tensión creciera. Antes de que procedamos a la votación, me gustaría compartir con ustedes un pequeño fragmento de una conversación. Un vistazo a la verdadera planificación estratégica que ha estado ocurriendo en espacios vitales. Hice una seña a don Fermín, que estaba discretamente sentado en una esquina. Él presionó un botón en un control remoto. La pantalla gigante detrás de mí cobró vida. Pero en lugar de gráficos, apareció un ecualizador de audio. Y entonces, la voz de Elisa llenó la sala, cristalina y cruel. ¿Crees que funcione? ¿Lo de los correos falsos? La cara de Elisa se congeló. Luego, la voz de Bruno, arrogante y despectiva. Por supuesto que funcionará. Demostraremos que ha estado malversando fondos. Saldrá de aquí sin nada, humillada y rota. La tonta de tu amiga debe estar ahora mismo en Guadalajara, preocupadísima por mí. La grabación continuó. Cada palabra, cada risa, cada detalle de su plan resonó en la sala de juntas. El color desapareció del rostro de Bruno. Elisa comenzó a temblar. Los accionistas los miraban, sus expresiones pasando del shock a la furia y al más profundo desprecio. Cuando la grabación terminó, un silencio sepulcral cayó sobre la sala. En ese preciso momento, la puerta doble se abrió. La licenciada Georgina Reyes entró, flanqueada por dos hombres corpulentos de seguridad. Caminó hacia la mesa con la confianza de un general inspeccionando un campo de batalla ganado. Buenos días, damas y caballeros, dijo, su voz cortando el aire. Mi nombre es Georgina Reyes, y represento a la señorita Aitana. Lo que acaban de escuchar es solo la punta del iceberg de una conspiración criminal para cometer fraude. Durante los siguientes 10 minutos, Georgina desmanteló metódicamente su mundo. Proyectó las pruebas reales, el informe del investigador privado, las grabaciones de Bruno jactándose, el análisis forense de Joel que detallaba el fraude. La humillación de Bruno y Elisa era total, palpable. Pero eso no es todo, continuó Georgina con una sonrisa gélida. Parece que el señor Bruno y la señora Elisa estaban tan ansiosos por tomar el control que, en los últimos días, han utilizado documentos falsificados para transferir la titularidad de una de nuestras subsidiarias a una sociedad controlada por ellos. Una subsidiaria llamada Vistamar Properties. Los ojos de Bruno y Elisa se abrieron de par en par, una mezcla de confusión y pánico. Felicidades, dijo Georgina, su voz goteando veneno. La transferencia es legalmente vinculante. Acaban de convertirse en los orgullosos propietarios de Vistamar Properties. Hizo una pausa dramática. Una empresa con activos cero y una deuda consolidada, que ahora es su responsabilidad personal, de 50 millones de pesos. El sonido que salió de la garganta de Elisa fue un gemido ahogado. Se desplomó en su silla, su rostro una máscara de horror puro. Bruno se quedó de pie, boquiabierto, su cuerpo temblando. Miró a través de la mesa, sus ojos encontrándose con los míos. En ellos, no vi arrepentimiento. Solo vi el shock de un depredador que acababa de darse cuenta de que había caído en la trampa de una presa que nunca supo que era más inteligente que él. Seguridad, dije, mi voz firme y clara por primera vez en semanas. Por favor, acompañen a estas dos personas fuera de mi edificio. El drama había terminado. El telón había caído. Y yo era la única que quedaba en pie en el escenario. La caída fue tan rápida como brutal. Los dos guardias de seguridad se acercaron a la mesa. Bruno, paralizado por el shock, no opuso resistencia. Lo tomaron por los brazos y lo levantaron de su silla como si fuera un muñeco de trapo. Elisa, por otro lado, se deshizo en histeria. No pueden hacernos esto, gritó, su voz aguda y estridente. Aitana, por favor. Somos amigas. Fue un error. Me quedé mirándola, mi rostro impasible. La palabra, amiga, de sus labios era el insulto final. No respondí. No había nada que decir. Los guardias la levantaron y la arrastraron, llorando y suplicando, fuera de la sala de juntas. El eco de sus gritos se desvaneció en el pasillo.
La puerta se cerró, sellando su destino. Desde la ventana de la sala, vi cómo los sacaban por la entrada principal del edificio. Abajo, en la calle, un pequeño grupo de periodistas y fotógrafos ya los esperaba. Una filtración anónima de la oficina de Georgina había funcionado a la perfección. Los flashes de las cámaras estallaron como relámpagos, capturando sus rostros de desesperación y humillación para la portada de los periódicos del día siguiente. Vi el coche de la policía llegar unos minutos después. Georgina no había bromeado. La demanda penal por fraude, conspiración y espionaje industrial se había presentado esa misma mañana. Vi cómo los metían en la parte trasera del vehículo, sus cabezas agachadas por la vergüenza. El coche se alejó, llevándose con él 5 años de mi vida, 5 años de mentiras. Me di la vuelta para encarar a los accionistas. El silencio en la sala fue roto por uno de ellos, el más anciano y respetado, que se puso de pie y comenzó a aplaudir. Pronto, toda la sala se unió a él. No era un aplauso de celebración, era un aplauso de respeto, de alivio. En los días y semanas que siguieron, la historia fue la comidilla de la ciudad. La arquitecta que demolió a sus traidores, tituló un periódico. La reputación de Bruno y Elisa fue aniquilada. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de traición y codicia. El proceso legal fue rápido. Con la abrumadora cantidad de pruebas, no tenían defensa posible. Para evitar una sentencia más larga, se declararon culpables. Bruno fue sentenciado a 7 años de prisión. Elisa, como la mente maestra, a 10. Se vieron obligados a declararse en bancarrota. El penthouse, los coches, las joyas, cada posesión que habían adquirido con el dinero que yo había ganado, fue liquidado para intentar cubrir una pequeña parte de la deuda de 50 millones de pesos que ahora pesaba sobre ellos. Una tarde, mientras revisaba unos documentos, don Fermín entró en mi oficina. «Llegó esto para usted», dijo, entregándome un sobre. Era del abogado de la prisión. Dentro, una carta de Bruno. La abrí con una extraña sensación de desapego. Eran páginas y páginas de súplicas, de excusas, de culpar a Elisa, de jurar que su amor por mí había sido real al principio. Leí la primera página y me detuve. No sentí nada. Ni ira, ni tristeza, ni compasión. Solo un vacío absoluto. Tomé la carta y, sin leer el resto, la rompí en pedazos pequeños y la dejé caer en la papelera. La guerra había terminado. Los enemigos habían sido vencidos. Pero mientras estaba sentada sola en mi oficina, rodeada por el imperio que había defendido y salvado, me di cuenta de que la victoria tenía un sabor extrañamente solitario. Ha pasado un año. Espacios Vitales no solo sobrevivió, sino que floreció. Liberada del peso muerto de la traición, la empresa se disparó a nuevas alturas. Cerramos contratos internacionales, ganamos premios aún más prestigiosos y nuestra reputación de integridad y excelencia se consolidó. Don Fermín es ahora mi vicepresidente de operaciones, su lealtad recompensada con la confianza y el respeto que siempre mereció. Joel, el joven contable, dirige el departamento de finanzas, su agudo sentido de la justicia es ahora un pilar de nuestra compañía. Yo cambié también. La Aitana ingenua y hambrienta de afecto se fue para siempre. En su lugar, hay una mujer que ha aprendido a valorar su propia compañía, a encontrar la plenitud en su trabajo y en las pocas relaciones genuinas que ha conservado. Soy más fuerte, más sabia, y mucho, mucho más cautelosa. El muro que construí alrededor de mi corazón es alto y está bien vigilado. No he vuelto a tener una cita. La idea de confiar en alguien de esa manera todavía me parece un riesgo demasiado grande. Quizás algún día eso cambie. O quizás no. He aprendido a aceptar que estar sola no es lo mismo que sentirse sola. Hoy estoy de pie en el último piso de mi proyecto más reciente. No es un lujoso penthouse ni un hotel boutique. Es el Centro Renacer, un edificio que diseñé y financié personalmente. Un centro para ayudar a mujeres a iniciar sus propios negocios, a encontrar su independencia económica y a reconstruir sus vidas después de una crisis. Es mi manera de transformar el veneno en antídoto, de asegurarme de que mi dolor sirva para un propósito mayor.
Miro la ciudad extenderse bajo mis pies, un tapiz de luces y sueños. Mi teléfono vibra en mi bolsillo. Es un número desconocido. Una notificación de un mensaje de texto. Lo abro por una curiosidad ociosa. El mensaje es corto. Es de Elisa, enviado desde un teléfono de contrabando dentro de la prisión. Saldré en 6 años por buena conducta. ¿Crees que algún día puedas perdonarme? Cometí un error terrible. Leí el mensaje una y otra vez. 6 años. Para ella, el final de su condena. Para mí, el eco de una herida que nunca sanaría por completo. Un error. Así es como ella lo llamaba. Un simple error. Pienso en la mujer que era, la que habría respondido con palabras de consuelo, la que habría buscado entender, la que habría considerado el perdón. Pero esa mujer ya no existe. Apago la pantalla del teléfono sin responder. El sol se está poniendo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Un nuevo día está terminando, y mañana comenzará otro. Un futuro que escribiré por mi cuenta, con mis propias reglas. Me doy la vuelta, dejando atrás la vista de la ciudad y el fantasma de mi pasado. Y mientras camino por los pasillos vacíos del edificio que representa mi nuevo comienzo, una pregunta persiste en mi mente, una pregunta que les dejo a ustedes. ¿Hice lo correcto al no darles ninguna oportunidad de redención? A veces, me pregunto si la piedad es una fortaleza, o simplemente la misma debilidad que casi me destruyó.